Bueno, habíamos visto, compañeros y compañeras, la semana pasada cómo podemos ir construyendo y deconstruyendo el proyecto de investigación que han venido desarrollando. Y pues esta clase vamos a dividirla en dos momentos. La primera hora vamos a tomar uno o dos trabajos de forma voluntaria para irlo nuevamente deconstruyendo y vamos corrigiendo, sumando, etcétera, entre todos y entre todas. Y la segunda hora, pues les tengo una sorpresa, así que pues la segunda hora va a ser un poco diferente, digamos, a lo habitual. Mirar estos contenidos desde estas formas. Y eso es una de las, y esta es justamente la sorpresa que yo quería darles ahora, porque para mí es un gusto muy, muy grande que esta tarde, en esta clase para nosotros, nos acompañe un compañero, un amigo que viene haciendo desde hace años de investigación en estos mismos temas que a nosotros nos están ahora justamente preocupando y que queremos ir solventando. Con nosotros está en este momento desde México Ricardo Contreras. Querido Ricardo, gracias por aceptar la invitación. Pues yo te presento acá a mis compañeros de la clase de métodos y técnicas de investigación de la carrera de cadenas de producción de segundo semestre. Yo quiero contarles que Ricardo, además de haber hecho investigación, tener una licenciatura en administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de tener una maestría en antropología, un doctorado en administración, que ha hecho pero cientos de investigaciones, varios otros cursos. Además de todo esto, él trabaja muy de cerca con las mismas organizaciones, es decir, no es un académico de escritorio, está con las organizaciones construyendo estos procesos, haciendo investigaciones prácticas, útiles para para los propios territorios. Entonces yo le he pedido que él nos pueda contar un poco cómo desde su experiencia de investigador, de científico social, ha logrado abordar esta dinámica con los lentes de un autor en particular, de Bourdieu, Pierre Bourdieu, y cómo estos conceptos de la teoría del campo y de los capitales logran irse articulando en los mismos procesos de investigación que estamos viendo. Pues no me tomo más. Ricardo nos va a ayudar con esta charla para ir dialogando. Como les vuelvo a decir, Ricardo es un compañero con larga experiencia, además que hace parte del grupo de trabajo del Foro Social Mundial de las Epistemologías del Sur. Y pues, estimado Ricardo, nuevamente mi gratitud por acompañarnos y te dejo la palabra. Compañeros, ¿cómo están? ¿Sí me alcanzan a escuchar? Claro y fuerte. Ok, perfecto. Les voy a presentar, bueno, antes de presentar, me da mucho gusto y qué bueno que me invitaron. Bueno, me metí antes, pero qué bueno que que lo veo, porque si no, yo estuviera hablando más abstracto. Entonces, a lo mejor me agarro del mismo ejemplo o de la misma problemática de los lácteos, para poder un poquito explicar un poquito más la teoría de Pierre Bourdieu, la teoría de los capitales y la teoría del campo. No sé, les había mandado una liga, no sé si la vieron, de un video que mandé que duraba como 1 hora y media, más o menos. No sé si la lograron ver, para que yo ya dé, por supuesto, algunas cosas y, claro, clarificar otras. ¿Sí la vieron? No. No, Ricardo, te cuento que estuve de viaje en Salinas de Guaranda y acabo de llegar, entonces con muy poco acceso a internet. Bueno, yo te pido, no que la vean ahí, sino mándaselas Sí, las voy a que la compartir. vean ya con mayor, porque era así como introductorio, ya nomás iba a llegar hoy a platicar, a reforzar, a dar ejemplos, etcétera, etcétera. Pero no hay ningún problema, les pido por favor, que lo vean. Es un trabajo que hicimos sobre las micros y las pequeñas empresas, aquí en Celaya, en México, en el estado de Guanajuato. Bueno, me voy a la presentación. Sí, ahora sí me voy a la presentación. Está la teoría de Pierre Bourdieu sobre los campos que nosotros la utilizamos en las organizaciones económicas, que pueden ser las cooperativas, las micro, pequeñas y medianas empresas, las empresas familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, me voy a la segunda parte y fíjense que hay distintos campos.
Hay campos religiosos, hay campos científicos, hay campos de salud, y eso nos permite entender distintas dinámicas que se dan en distintos espacios, pero lo interesante es que podamos identificar que cada campo tiene ciertas lógicas y ciertos capitales predominantes. Por ejemplo, yo trabajé hace mucho tiempo en la cárcel. En aras de la vida me tocó estar en la cárcel y ahí es una dinámica muy distinta al mundo académico. Entonces me tocó trabajar tanto con los internos, con los presos, como con los custodios, los policías, los vigilantes, no sé cómo se llamen. Bueno, allá. Entonces, son lógicas distintas, y cada campo tiene su lógica. También me tocó trabajar alguna vez con sacerdotes, les ayudé a organizar su trabajo en las parroquias, es completamente otro campo. Entonces, entre un campo, otro campo y otro campo, el campo gubernamental tiene lógicas distintas y muy diferentes, por ejemplo, ya con las élites o con los grupos de decisión fuerte, o en provincia con la pequeña administración pública. Entonces hay lógicas distintas. Bueno, la teoría de los campos nos permite a nosotros identificar que hay lógicas distintas, que hay dinámicas distintas y que hay capitales propios, no, a veces no muy diferenciados en características que hay en cada uno de estos lugares, en estos espacios sociales, en estas organizaciones, ¿no? Bueno, entonces en el campo académico, por ejemplo, podemos hablar de que si voy a la Facultad de Filosofía, pues van a estar hablando de Derrida, van a estar hablando de Althusser, van a estar hablando de Foucault, van a estar hablando de Heidegger, van a estar hablando. Entonces hay teóricos, hay un cuerpo de saberes, hay dinámicas que van a hacer investigación o no hacen investigación. Y si me voy a la facultad, por ejemplo, de ingeniería industrial, aunque sea el mundo académico, es otra dinámica. Entonces ahí van a estar viendo procesos, líneas de producción, van a estar viendo cosas que tienen que ver con los autores, con Deming, con Ichikawa, con varios autores. Bueno, y si me voy al mundo religioso católico, que es el que más conozco, pues también van a estar los sacerdotes y depende de qué orden son, y van a tener dinámicas distintas, ¿no? Se supone que los franciscanos más ascetas, que se quitan, que utilizan cosas más, de manera más pegados con los pobres, se supone. Y, por ejemplo, los jesuitas más intelectuales, con trabajos muy distintos. Bueno, con esto quiero señalar que hay distintos campos. En el campo gubernamental, pues hay dinámicas, en el gobierno central, pues están las secretarías, está la gente que toma las decisiones, grandes preparaciones. En provincia están los funcionarios, claro que también tiene, no sé cómo se llaman, me imagino que son municipios o algo pequeño, distritos, departamentos, cantones, no sé cómo sea la organización política en Ecuador. Hay distintas dinámicas, hay cuadros, a veces, por ejemplo, aquí no, a veces la novia de un funcionario es la de salud, por ejemplo, no está profesionalizada. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos de entender. Entender primero la dinámica de los campos al que estamos analizando. Bueno, acabo de escuchar hace rato, y qué bueno que entré antes, un poquito antes, que me permitió ver los, los lecheros. Los lecheros, bueno, voy a platicar de México y ustedes me dicen qué tan distante o qué. Son distintos aquí en México, aquí en la región donde yo vivo. Están los grandes productores que tienen toda la infraestructura y que producen volúmenes de leche, y están los pequeños productores, que son los que van y venden la leche muy barata a los grandes productores, y que ellos son los que procesan.
Bueno, esos son los dos polos, pero hay polos intermedios. Hay gente que aquí, que también es importante que nosotros vayamos haciendo reflexión con referencia a los productores. Nos dimos cuenta que cuando venden el producto de manera más natural, a los productores, pues les dan una bicoca, no les dan, como ustedes bien señalaron, el ingreso que querían. Cuando los productores empiezan a diversificar sus productos, los pequeños productores, por ejemplo, que hagan, claro, pasteurizado, quesos, cremas, yogures, paletas de leche, podían ellos, como estrategia, poder tener un poquito mayor solvencia y podían tener mayor presencia. Claro que se podía reducir su mercado, pero podía especificarse y hacerlo más local y no depender tanto, por ejemplo, del pago que puede haber del gran recolector de la leche, de los grandes que eran los intermediarios, pero a veces los productores grandes son los intermediarios, son los que compran la leche excedente. Entonces, la leche excedente que compran de los pequeños productores, pues la compran muy barato y ellos las procesan. Ahora, no solamente están estos actores, están las certificaciones lácteas, por ejemplo, aquí, entonces, los animales, pues generalmente están sucios, las vacas están acostadas en la boñiga, y en la boñiga, bueno, pues donde defecan, y pues tienen menor calidad la leche, y eso no les da una certificación en la región, y entonces a los que sí tienen un sistema de, de limpieza de la leche, pues les da otro tipo de puntuación y de caracterización de los productores de leche. Entonces, veíamos que un problema fuerte que había en la región es que eran productores pequeños que no te, también hay que contar pues, las cabezas, ¿no? Que tenían un número pequeño de, de vacas, pero también aquí, por ejemplo, aquí en la región también venden leche de cabra, bueno, pero voy a hablar nada más de la leche de vacas. De la leche de vacas y que no tenían no estaban en las mejores condiciones de limpieza, entonces tenía que hacerse forzosamente un proceso ahí de pasteurización y muchas de las propuestas que llevamos nosotros a gobierno para pequeños productores eran las plantas de pasteurización de la leche. Vamos bien, Pedro, Santiago, Michael, y demás compañeros. Me estoy explicando ya. Entonces, lo primero que estoy platicando es el campo. Bueno, ahora, cada organización al interno es un campo, pero también el conjunto, ahora, por ejemplo, el conjunto de productores de leche también es un campo. Este grupo de productores, como mercado, es un campo. Y entonces, ya, ¿por qué? Porque tiene una lógica propia, porque tiene una especialización propia, porque tienen cierta tecnología propia, bueno, característica de la leche. ¿Vamos bien? Bueno, me voy, déjenme ver aquí a la segunda. Bueno, nosotros trabajamos con gente y es importante y con grupos colectivos. Nosotros no trabajamos, bueno, sí podemos trabajar, pero principalmente con cooperativas y con pequeños productores. Entonces, esto no lo debemos de olvidar. Nuestro trabajo principal es poder dialogar con los distintos actores sociales. Entonces, con la gente de campo, pues la manera de ser, que son parcos, que a veces son testarudos, pero sin embargo hay mucha gente muy sabia. Entonces, es importante entrar en esto que se llama los diálogos de saber, que no solamente nosotros estemos diciendo qué es lo que les conviene o qué es, sino que también nosotros escuchemos, y esto es muy importante en el ejercicio de campo, en el trabajo de campo, que sepamos escuchar, que ver cuáles son los problemas, que tomemos nota, que tomemos en serio a la gente, por muy ignorante que aparentemente
nos parezca, eso es un prejuicio de nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a entender mucho de las lógicas de la pequeña producción, por ejemplo, de los productores de leche, vamos a entender muchas cosas. Entonces, no solamente, sí, claro, nos debe interesar el dinero, la rentabilidad y todo. Ahora, la teoría del campo tiene una gran ventaja. Digo, la teoría del campo y la teoría de la teoría de los capitales tiene una gran, que vamos a jugar en un ajedrez, en un tablero de ajedrez a distintos niveles. Les voy a decir por qué y espero ser muy ilustrativo y espero ser muy ilustrativo. Bueno, por otro lado, bueno, aquí estoy hablando que una cosa que no debemos de olvidar, lo que nos hace a nosotros, a nosotros nos hace dentro de la economía social, es que estamos buscando que sea ecológico, que no les estén poniendo, por ejemplo, a las vacas, estas vacunas de Bayer, que les ayuda a producir mucha leche, pero luego a las tetas de las vacas les duele bastante. Entonces sí debemos de cuidar, pues, que sea lo más ecológico. Aquí en México se ha degenerado mucho con la producción y con la producción de leche. Las vacas no salen a pastar, ya no salen a pastar, están amontonadas, están apiladas, están juntas en un establo. Anteriormente, bueno, en otra época, las sacaban a pastar, caminaban las vacas, iban comiendo por aquí, por allá, y eso era muy sano para ellas. Ahora no, es la práctica es la productividad y se olvidó pues las cuestiones del pasteo, se les olvidó muchas cosas y luego en situación de carencia todavía es peor. Entonces ahora se engorda y es engordar a las vacas para que produzcan leche y que no salgan y viven en un hacinamiento horrible porque están encerradas, no procesa su metabolismo, las obligamos a través de inyecciones, de cosas que nos venden, que no es ni sano para la leche ni para el producto, mucho menos para la vaca. Eso también lo debemos de considerar. Me acuerdo, bueno, no sé, la Campbell's alguna vez o una de estas grandes productoras de lácteos a nivel mundial hablaba de las vacas contentas. Dicen, nene, esta leche que vas a tomar es parte de las vacas contentas. Y sí, la calidad de la leche varía de muchas otras cosas. Un campesino pobre generalmente sí tiene una pequeña área y ahí anda la vaca por allí y por acá, y entonces, claro que es mucho más sano que las que están solamente en engorda, en producción y donde les ponen a las tetas, a las ubres, los pivotes que van a estar bombeando la leche y que van a estar haciendo las cosas. Bueno, entonces, esta es una parte que también debemos de incorporar porque es parte, bueno, la parte social es fundamental en la economía social, pero la parte ecológica también es una parte muy importante. Y claro, a través de nuestra asesoría o a través de nuestra orientación o a través de nuestra organización, pues tenemos que ver que sea lo más sano, lo más limpio, lo más adecuado, lo más humano, lo más nutritivo para la cuestión pues, de la. Bueno, me voy acá, entonces, ya aparte nosotros, en economía, nosotros somos, de la economía social, no nada más es para generar dinero, sí es importante, claro, es fundamental y vivimos en un sistema capitalista, pero también nuestro trabajo es de labor comunitaria. Entonces, y eso nos va, fíjense bien, nos va a dar algo que se llama capital simbólico. Si nosotros saben que a nosotros no más nos interesa la lana y todo, pues somos como cualquier asesor de cualquier empresa transnacional, o sea, es nada más el dinero, y no, para nosotros nos hemos legitimado en los distintos mercados laborales, nosotros como investigadores, porque tenemos un gran compromiso con la naturaleza, con los productores y con la sociedad. Y eso es lo que nos hace distintos a muchos otros asesores, a los asesores de producción ingenieril, no, pues es
hasta que se muera la vaca y hasta que se muera todos, y los procesos es de minimizar costos y todo, y aunque se enferme la gente, y nosotros no, tenemos un grado de conciencia, y el grado de conciencia es fundamental porque nos permite a nosotros ir legitimándonos como economistas sociales, como asesores de economistas sociales, como ingenieros, como interventores, como asesores, como investigadores. Muy bien. Bueno, bueno, esto es algo con referencia, no lo voy a platicar, lo platicaré en otro momento, al tipo de administración que debemos de realizar. Aquí también quiero platicar que no, los campos no son aislados, tienen articulaciones, tienen interacciones entre campos, entre unos y otros, y eso es importante que lo sepamos analizar, que lo sepamos interpretar. Va a haber otros campos que no, que son más independientes, ¿no? Y va a haber otros campos que están más. Bueno, aquí está una parte que es muy importante, que es el hábito. Y eso es importante, por ejemplo, para que entendamos el hábitus del campesino. Un campesino desde que está muy chico, pues está viviendo en el campo, le dicen y interpretan de alguna manera la vaca, sobre el alimento de la vaca, cuando nace, que nos lleva de calle, nos lleva mucha ventaja por la experiencia a nosotros. Y luego es importante porque luego la manera en que ellos explican, pues tenemos que decodificarla y tratarla de entender. Nuestro gran reto de nosotros es tratar de entender cuál es el hábitus de los campesinos, de los productores y de todos los actores sociales. Entonces, esta es la parte que también sociológica, antropológica, histórica, ecológica, que tenemos que tener nosotros como investigadores en estos campos productivos, como es el campo de la leche. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver los lugares, las competencias, las luchas entre los productores. No sé cuántas leches industriales haya en Ecuador, aquí hay bastantes y por regiones. Entonces, ya hay estrategias muy interesantes entre las distintas organizaciones. Ahorita a ver si puedo platicar al respecto. Bueno, sobre el hábitus es cómo se va educando uno, cómo va a través de las prácticas sociales como nosotros, como todo el mundo, a través de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de nuestros procesos de formación, de nuestras maneras de intervenirnos. Por eso es muy importante que el investigador haga trabajo de campo, como dijo el doctor Carlos. Es muy importante. Bueno, ahora me voy a esta parte, es muy importante. Entonces, hay márgenes de acción y de representación. Por ejemplo, el pequeño productor, su margen de acción es muy limitada en todo el mercado. A veces, el papel que juega en el mercado es casi de subordinado. A él no le toca establecer los precios, ya bien ustedes lo dijeron. A él le toca acatar muchas de las cosas, entonces su margen de acción es más limitada. Y por eso para nosotros es muy importante que se organicen para que sus márgenes de acción, de movimiento, de decisión, de influencia en el mercado se amplíen. Ahora, esto es interactivo en medida pues de que es muy limitada la acción, también las representaciones. Un pequeño productor de leche, pues si sabe de la leche, sabe de esto, sabe del otro, quizá no sabe mucho de los procesos productivos, quizá no sabe mucho de los procesos de pasteurización, quizá no sabe mucho de los procesos de diversificación del producto lácteos. ¿Cuántos productos lácteos, no? Mucho menos de la leche en polvo, elaborarla. Bueno, pues entonces, por eso es importante entender esta teoría, la teoría del campo, que te permite a ti entender los márgenes de acción. Generalmente, arriba de la pirámide, el margen de acción es mucho más amplio, hay más cancha, dirían, es como un buen jugador de fútbol, metafóricamente, tiene más oportunidades, tiene más maneras de maniobra, y los pequeños productores está muy acotado, y por eso tenemos que ser los que estamos jugando de este lado de la cancha a favor, pues, de los pequeños productores, que somos
me imagino nosotros, pues tenemos que saber cómo le vamos a hacer, cómo le vamos a hacer para que nosotros podamos articular. Muy bien, bueno. Pues hay distintos capitales, como ya habíamos señalado aquí arriba. Aquí arriba habíamos señalado, está el capital social, el capital cultural, el capital. Ahorita voy a platicar de ellos. Me dedico a platicar de ellos. Bueno, ¿qué es el capital simbólico? A grosso modo, pues depende del campo. El capital simbólico es los prestigios y los desprestigios, las formas de valor del reconocimiento social. Y eso es bien importante, porque si tú eres una empresa, puedes ser una empresa chica, pero si estás bien avalada por un buen ejercicio que has hecho a través de los años, entonces vas a tener un capital simbólico fuerte. Y esto yo lo he visto muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces y de muchas maneras. A ver, voy a dar ejemplos. Por ejemplo, me tocó ver una empresa donde un señor puso una tortillería. Bueno, pues en México la tortillería es muy importante porque es parte de nuestra dieta cotidiana. Y el señor nunca había trabajado en la tortillería, pero el señor era buena gente, era un viejito que se portaba muy bien en la comunidad y todos lo conocían y todos le compraban. Su compra se debía principalmente más a un rasgo de solidaridad con él, porque era buena gente, que con el producto. Un día probó la tortilla y se dio cuenta que la tortilla sabía no muy buena, bueno, no estaba horrible, pero no sabía muy buena, y se da cuenta y dice, bueno, pues, ¿qué es lo que hace que la gente venga? Pues el prestigio, prestigio. Ahora, si la tortilla es buena y es saludable, por ejemplo, que la haces con avena, solamente con maíz, y entonces ya tiene un valor agregado, y eso le da un prestigio a tu tortilla, porque pues tiene un plus, puede ser grande, puede ser chiquito, un plus más, donde la tortilla no solamente con maíz, sino con avena, con soya, no sé. Entonces, eso es el capital simbólico, es el prestigio de la organización, es el prestigio que tiene el productor, es el prestigio que tiene, o el desprestigio que tiene la organización, es el prestigio que tiene la comunidad. Entonces, por ejemplo, hay fíjate que aquí en México hubo una fábrica de leche que muy astutamente le puso el nombre a la leche de la región. Y el nombre de la leche de la región, que la región, bueno, el estado se llama Querétaro, se llamó Leche Querétaro, y entonces la gente compraba la leche pensando y creyendo que a la vez ayudaban a la economía de Querétaro. También aquí en Celaya hubo leche Celaya. Entonces, fíjense cómo los regionalismos, los localismos pueden ser capital simbólico que apela. Todas estas cosas se lo estoy planteando porque ustedes deben de tomar, bueno, y claro, los productores, entender la lógica de las estrategias. ¿Qué es lo que vas a tomar? Entonces, puede ser la mejora del producto. Si la leche, por ejemplo, está bien pasteurizada, es una garantía, pues va a tener un capital simbólico mucho mejor que aquella leche que la venden y que los animales son sucios y que indudablemente puedan llevar o contraer una enfermedad y que pueden perjudicar a una región o a un consumidor o a un grupo de consumidores, a una colonia, un barrio. Entonces, es tan importante el capital simbólico porque te posesiona. Ahora, por ejemplo, pues el señor puede ser muy productivo, pero si el señor se le ocurrió, por ejemplo, aquí pasó algo así con los productores de leche, que una vez se ponchó la llanta de un camión que traía bastantes litros de leche, se ponchó la llanta y se echó a perder porque estaba aquí hace mucho calor y hizo mucho calor y se echó a perder y la vendieron esa leche y esa leche intoxicó y creo que sí hubo hasta cosas peores como muertitos por haber tomado esa leche
Y fíjense qué tan fuerte es el capital simbólico, que si no tiene prestigio, se puede puede tronar hasta la misma organización. Por eso yo les digo que es importante que pensemos en nuestro juego de ajedrez, era, ahora que vean el video, a distintos niveles. Entonces, si es, claro, tan importante es la parte económica, de la utilidad, la parte ingenieril, pero la parte simbólica también juega un papel muy, muy importante. Si estos productores de leche se organizan y queremos y que son pequeños productores, hace tiempo, bueno, hace unos días estuve hablando con Carlos, ya hablaba yo de algo que se llama estrategia de Lilliput. Si se acuerdan, ¿no? De este cuento de Gulliver, donde se enfrenta a Gulliver, bueno, no se enfrenta, pero se contrasta, se juxtapone Gulliver contra los chiquitos. Entonces yo, precisamente pensando en la producción a la que nosotros atendemos, que son los pequeños productores, tenemos que hacer estrategia de Lilliput. Entonces, dentro de la estrategia y dentro de la investigación, ya cuando veamos toda la problemática y todo, y que juntamos las piezas, ¿cómo le vamos a hacer para que levantemos esto? ¿Cómo le vamos a hacer? Y esa va a ser la pregunta que nos va a permear. ¿Cómo vamos a mejorar el producto? ¿Cómo vamos a mejorar las formas de organización? ¿Cómo vamos? Bueno, entonces, el valor social del reconocimiento del producto, de la organización, de los mismos productores, es algo que se llama capital simbólico. ¿Quedó claro? Michael, Pedro, Carlos, ¿quedó claro? Bueno, son los que veo aquí. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? No, Michael, quedó claro, quedó quedó claro. claro. Sí, ok. Bueno, me voy a las formas del capital social. ¿Qué es el capital social? Fíjense que cuando haces un trabajo de campo, no es lo mismo una empresa, por ejemplo, aquí en México hay un nivel de mortandad de empresas, de microempresas, muy alto. De 10 empresas, 3 sobreviven más de 5 años. Es una alta mortandad de empresas. Y muchas de eso tiene que ver con las formas de organización, las formas de articulación entre los productores al interno de la empresa. Bueno, nos dimos cuenta que muchas de las empresas sobreviven porque son familias. Por eso la empresa familiar es muy importante en México, porque el papá le ayuda a la hija a que salga adelante, la hija es madre soltera o es viuda. Entonces, el papel de la familia juega un papel muy importante porque le da cohesión, le da fuerza. Hay una solidaridad. Y claro, si tú dependes como familia del trabajo, pues tienes que entrarle, porque si no, no comemos, nos morimos. Entonces, eso es lo que vimos, los lazos fuertes, la forma de organizar, la claridad de las cosas, la articulación. Ahora, Bourdieu no solamente vio bueno, analizó esto, pero lo analizó en la clase dominante, cómo los ricos se juntan y entre ellos se hacen favores y también hacen sus fechorías. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Saber organizar a la gente, a los productores y decirles, mira, tu vaca está muy bien, hay que alimentarla mejor. Entonces, una de las líneas si nos toca intervención para apoyar a los productores de leche, pues tenemos que ver cómo se puede mejorar su alimentación. A mí me tocó ver, donde, bueno, acá, no sé cómo anda, disculpen mi ignorancia, pero bueno, espero que me entiendan. Fíjate que aquí agarraban los magueyes, los cortaban, porque hay mucho aquí en México, los cortaban los magueyes y los echaban en una bolsa en una bolsa negra y los dejaban ahí a que se cocieran, bueno, que se echaran a perder, que se fermentaran, y esa comida le ayudaba mucho a las vacas. Pero ¿quién nos dice qué alimento puede ser útil a las vacas? Pues el especialista, también así como hay gente de buenos propósitos, voy a decir como nosotros, también hay en químicos, y entonces vas con los químicos, con los nutriólogos de los animales, y le dices, oye, ¿cómo puedo mejorar la dieta? Pues, ¿en dónde vives? En tal lugar, pues te come ahí, come lo que sustituyes con esto. Claro, no se trata de meterles como la Bayer que les inyectan y todo,
no, sino que sea sano, que sea ecológico esta cosa, ¿no? Bueno, entonces, yo sí me tocó ver que en unas bolsas negras ponían magueyes y este tipo de plantas y que se fermentaban y que eso les ayudaba bastante a la comida para que el animal pueda durar más tiempo y sea sana la leche y no que nomás la estén ordeñando y que está toda chupada y la vaca está toda panda porque está toda deforme porque nada más les interesa ordeñarla, no, la vaca es una vaca sana, etcétera. Entonces, eso también es importante y tiene que ver con el capital social. ¿Y por qué digo que tiene que ver con el capital social? Porque tú debes ir a buscar a los otros productores, porque tú tienes que ir a buscar a la gente que te va a asesorar sobre la alimentación de la vaca o las condiciones higiénicas de la vaca, etcétera, etcétera. Me agarro de este ejemplo para poder, espero, ser más ilustrado. Muy bien. Ahora, ¿quedó claro qué es el capital social? Es la capacidad de organizarse, de apoyarse. Ahora, déjenme decirles que no forzosamente capital social es buena fe, ¿eh? A veces son intereses. Los ricos se juntan por intereses, mientras que mucha gente pobre se junta por cuestiones de apoyo mutuo. Sí hay intereses, pero no están ni en intereses en pesos, sino intereses de que hoy por ti, mañana por mí, de colaboración, de correspondencia, de una naturaleza más solidaria. Pero los ricos les funciona muy bien, a veces pueden ser cómplices, cómplices, gente que hace fechorías y que hace corruptelas y que no dice nada y y es una forma de capital social a veces muy fuerte, demasiado fuerte en términos de cohesión, porque los grupos de interés que tienen, por ejemplo, maneras de beneficiarse de la gente, pues no le mueven, o sea, pues como están ganando de ahí, pues todos están a gusto y todos, por eso cuando alguien empieza a encontrar la hebra de que eso puede ser corrupto o no está bien y todo, le echan, decimos nosotros, montón, se juntan todos y lo empiezan a hostigar, o cosas más feas, o hasta desaparecer. Eso es capital social. Capital social es la capacidad de organizarse, de apoyarse. El ejemplo es, a ver, voy bien, Carlos, ¿vamos bien? No, justo te iba a decir que ya se nos está acabando el tiempo de esta primera parte, entonces, más bien ahora quería ver si es que tal vez abrimos el espacio para ir intercambiando con los compañeros, Adelante, quizás ahí profundizamos sobre los capitales, etcétera, porque a las 8 en punto tenemos que cerrar. adelante. Bien, Bueno, pues entonces, preguntas. más bien, gracias Ricardo, muchas gracias por comentarnos. A mí me parece muy importante el enfoque desde qué tipo de capital nosotros vamos a abordar nuestras investigaciones. Compañeros, yo espero que esto sea un aporte pues con la experiencia que tiene Ricardo. Más bien ahí sí les dejamos la palabra para que cada uno, que cada una pueda ir como preguntando, Pedro, Michael, etcétera, compañeros, pues quisiéramos ahora ya que ustedes puedan hacer sus preguntas o comentarios al respecto en diálogo con lo que ustedes están investigando. Adelante, por favor. Bueno, mientras se animan a contestar, yo les voy a decir, tenemos que jugar con todos los capitales, en todos los niveles, en el nivel de la economía, en el nivel del capital social. El capital cultural es las formas de conocimiento. Entonces, mientras la gente tenga más conocimiento o sepa más, que tiene que ver con la sabiduría, es mucho mejor la organización. Si está más informada y tiene más experiencia, es mucho mejor la organización. A ver, Pedro, dime algo. Un gusto conocerlo, estimado maestro. Muy interesante el tema de los capitales, ¿no? Justo estábamos hablando de que en el tema de Nabón de la leche, veíamos que, digamos, el nivel de asociatividad, de asociación, de organización de los productores era una, digamos, una dificultad, una limitante que hacía que los intermediarios pongan el precio que a ellos les convenía.
Entonces, entiendo que eso justamente es el capital social, ¿no? Es decir, o parte del capital social. Entonces, en el caso de Nabón tenemos un capital social, digamos, débil, ¿no? Así es. Porque no hay una articulación que permita a los productores de leche, digamos, negociar con los otros actores, en este caso, los intermediarios, básicamente en condiciones favorables. Entonces, quienes imponen el precio son los intermediarios. Entonces, el fortalecimiento del capital social, si mal no entiendo, es una necesidad, digamos, en el caso de la investigación que estaba planteando la compañera Jennifer. Eso podría acotar, estimado maestro. No, muy bien, es excelente el ejemplo, estimado Pedro. Fíjate que muy bien, efectivamente lo que falta aquí es organizar. Ahora, otra cosa, ¿qué tanto necesitan al distribuidor? ¿Por qué te lo digo? Porque a veces nosotros, pues está la cadena formal, ¿no? De producción hasta la de distribución, pero hubo una política que nos ayudó mucho, por ejemplo, donde a los productores directos los mandábamos directamente a los mercados en las pequeñas tiendas. Entonces logramos organizar un ejemplo muy padre en Michoacán, en uno de los estados de aquí, se logró organizar que los productores no tuvieran a los intermediarios, vendieran su producto directamente. Ahora, claro, que a lo mejor necesita embalaje, o sea, la botellita, etcétera, etcétera. Bueno, se puede hacer también eso, o sea, ir cortando los eslabones que, que determinan y subordinan, y ir directamente. La otra que nos funcionó mucho es, y esta es una regla general para que la tengan, que tome nota, es la diversificación del producto. Que no nomás vendan la leche, que vendan el queso, que vendan el yogur, que vendan bueno, las distintas formas de queso, las distintas formas de yogur, y eso ayuda también al pequeño productor, pero donde no nada más venda la uva, la naranja, la caña, sino que también haya procesos que no, si quieres, no tan profundos, porque a veces no tiene la tecnología para hacerlo, pero si logra hacerlo, entonces ya hay más posibilidades de que se abra el mercado. Y claro, las cooperativas de leche, me tocó ver una experiencia, por ahí la tengo, te la voy a mandar con mucho gusto, donde platica cómo eran pequeños grupos, cómo se vino creciendo, 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 hasta ser más de 40 productores, microproductores, y luego el gobierno entró, y luego algo pasó, porque también eso no me gustó, pero bueno, es importante que escuchemos esa experiencia. Carlos, yo te la mando. Michael, y el que quiera, la compañera, no los conozco ustedes, pregunten, por favor. Gracias, Pedro, muy buena tu observación y tu pregunta. Michael, y demás. Sí, mucho gusto tenerlo en nuestra clase. Le agradecemos bastante el nuevo conocimiento que nos puede aportar también en nuestras investigaciones. En ese sentido, y tomando un poco lo que usted mismo nos estaba comentando, ¿hasta qué punto creo yo que sería también conveniente el tema de, por ejemplo, las asociaciones como tal de productores, ¿no? Y siguiendo más bien como el punto de también algún tipo de especialización, ¿no? Porque usted comentaba que los mismos productores podían ellos mismos directamente ir a vender, ¿no? Pero esto quizás podría generar el hecho de querer abarcar mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en Ecuador tenemos un caso con el cual nosotros hicimos un trabajo de investigación con una asociación, bueno, era una comercializadora que se llama Gran Sol, que ellos también pertenecen al sector de cooperativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, articular las asociaciones que son netamente productivas con propias, digamos, asociaciones, pero que se encargan solo de comercializar, pero que también tengan ese sentido social, ¿no? Es decir, debemos hacer como una gran red en el cual, a modo de especialización en el sentido económico, ¿no? Pero que todas tengan esa parte, como usted mismo decía, del tema no netamente capital, sino también
que sea en esa forma de articulación social entre las propias organizaciones, ¿no? Yo lo veo así también. No, no, está muy bien. El ejemplo puede ser con los argentinos, tienen tiendas de cooperativas. Entonces, el cooperativista generalmente es muy pequeño, pero las tiendas grandes de cooperativistas andan pues dándose un tiro con las otras cadenas de distribución extranjeras largas, por ejemplo, en el caso de México. Y aquí en México hay una muy buena experiencia que duró un buen periodo de tiempo, que era la leche liconza. La leche liconza fue subsidiada por el gobierno y hubo entre productores regionales y, y una cadena de suministros y de procesos que se dio a nivel nacional. Y la liconza fue una estrategia, espero que otra vez se retome después de tiempo. Claro, la culparon los neoliberales de ser corrupta y todo lo demás, pero no, en una época ayudó mucho y sobre todo a tener acceso a la gente pobre a que sus hijos tomaran leche, de primera, una leche necesaria, sana para el desarrollo de los niños. Entonces, está el gobierno, el ejemplo de México, que ayudó en un periodo largo con la leche liconza, y por el otro lado, dije las cadenas de cooperativas de Argentina, donde también pueden ser una estrategia muy buena. También hay que organizar, nuestro trabajo es de organizar a los productores, organizar a los distribuidores, organizar a las tienditas, a las tiendas de abastecimiento, y entonces en todo eso, pues puedes tener este espíritu social, solidario, ecológico y demás. A ver, la compañera quiero que me pregunte, y los compañeros que casi no los alcanzo a ver aquí en la pantalla. Yo, bueno, agradecerle también por el espacio que nos está brindando. Bueno, un poco más de claridad a mi tema de investigación, que es una problemática. Usted también nos hablaba de México, entonces vemos que también hay una problemática en México, no solo en Ecuador. Entonces es un problema grande. Eso, un poco más de claridad en mi tema de investigación. Muchas gracias. Sí, claro, no sé tu nombre porque no alcanzo a ver tu nombre, pero compañera, muy bien, efectivamente, fíjate que el análisis, comparativo es bueno, es bueno, porque luego hay buenas experiencias. Esta experiencia de supermercados argentinos para cooperativas a mí se me hace fabuloso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante que sí escuchemos otras experiencias, otras voces, otras posibles salidas, para que también nosotros vayamos contemplando otras estrategias. Hay cosas que pueden ser muy limitadas o tienes que formar a la gente, ¿no? Van a ver ahorita cuando les mande el video, entonces tienen que ver el video de los capitales porque ahí lo platico con más detenimiento y bueno, y está la otra parte que también es este ejemplo de las cooperativas de leche, que vale la pena que lo escuchen y como ejemplos, y también me gustó mucho haber escuchado sus ejemplos. Entonces tenemos que buscar la manera de organizarnos socialmente. En los mercados, ¿y cuál es? Mira, te voy a decir, aquí hay un problema muy fuerte. Los mercados, aquí para que entres a la comercial mexicana, que no es comercial mexicana, desde hace mucho eran de los españoles, ahora son de otros privados, que dejó de ser algo que ayude a las empresas, no, ellos se han beneficiado mucho en el comercio, y las restricciones que te ponen para poder vender, incluso a veces hasta fruta o verduras en esas, son muy ventajistas. Entonces tenemos que pensar en otros mercados y también sistematizar los mercados, porque está algo que es muy significativo, bueno, no sé allá, pero aquí en México, y que es muy lamentable, es que estamos fragmentados, es decir, no estamos organizados, no nos ayudamos, nos debemos de ayudar. Es necesario que si queremos la soberanía alimentaria, que es un tema muy importante,
pues necesitamos ir organizando a los distintos productores, a los distintos mercados, ver de qué manera que se beneficie y claro, no perjudique. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más tiene alguna pregunta que quieran que les pueda ayudar, bueno, a formular, quizá, no a resolver? Adelante, ¿alguien más de los, cuántos somos? ¿9? ¿Cuántos somos? 9. Me faltan 4 compañeros. Estimado Ricardo Contreras, saludos desde Ecuador, un gusto tenerle en nuestra clase. Adelante, Jorge. Refiriéndome al tema de, por ejemplo, a la ayuda social del gobierno, que no, por ejemplo, aquí en Ecuador no hay, y eso fue un tiempo una causa grave en el tema de costos de leche, en tema de ventas de leche, porque, por ejemplo, aquí ya entraba mucha leche en polvo desde el exterior, entonces, y el precio de aquí de la leche de los productores pequeños y grandes se fueron por el piso, entonces, No te oigo. sería mi... Ya no oí la segunda parte, a ver, nomás repíteme. Bueno, o creo haber escuchado se me fue el audio. Bueno, sí, efectivamente, el papel estratégico del gobierno. Por eso es importante que también nosotros vayamos haciendo propuestas en los distintos partidos políticos o con los representantes. Y sí, un papel importante es el papel del gobierno. Y el papel, nuestros gobiernos, bueno, en el caso de México fueron 36 años predominantemente neoliberales y no nos ayudó mucho, nada. Nos ha perjudicado, se ha fragmentado las empresas estratégicas, le dieron en la torre a muchas otras cosas. Bueno, ese es el aspecto político. También hay que considerarlo y también nosotros como investigadores de la economía social, pues tenemos que hacer propuestas a ese nivel. Y si no a ese nivel, bueno, pues seguiremos trabajando a nivel micro en estas regiones, en la localidad. Pero sí es importante también porque es ganar espacios y nunca se va a comparar la leche en polvo, que quién sabe de qué calidad, con la leche fresca. Entonces también ahí el capital cultural juega un papel importante, que podamos diferenciar en los anuncios o en la población o en campañas de información, decirles por qué es más importante la leche fresca que la leche en polvo. Y no sé cuántos años tenga en Suiza o no sé cuántos años, luego dura mucho tiempo en Estados Unidos, ahí, y no, pues es la frescura, la vitamina D, etcétera, la proteína, y también diversificar el producto, por ejemplo, ahorita hablamos de yogur de leche, pero también la proteína juega un papel muy importante. Entonces el procesamiento también de la materia prima, de la leche, derivados de leche, juega un papel importante, como es el papel de la proteína, que puede ayudar a nutrir a otros alimentos. Bueno, Jorge, sí, efectivamente, eso es lo importante. Mira, no lo voy a explicar, pero sí lo voy a mencionar. Aquí en esta gráfica es más compleja, pero otro día y cuando me vuelvan a invitar, es platicar de estas cosas, unas cosas que son sintéticas, otras, espero que me entiendas. Por ejemplo, entramos en crisis, ¿no? A ver, voy a pensar, hipotéticamente que somos Venezuela y China. Ya perdimos la vinculación que teníamos con España, y con España había un elemento en la producción de leche muy importante, la maquinaria. Es algo hipotético, no existe, pero y somos de Venezuela, eso sí existe, y sí les han cortado el mercado. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, una parte del contexto que está del lado izquierdo, y también hay que ver los procesos sociales. No todo es malo, hay cosas que se van ganando. Por ejemplo, esta carrera, no sé cuántos años tiene Carlos, ya no son 3 gentes, ya hay Dura 2 generaciones. años esta carrera. Ay, canijo, tenemos 2 años, entonces, en medida que nosotros publiquemos nuestras investigaciones, nos juntemos, hagamos, aun cuando salgamos, reuniones de qué es lo que encontramos y con qué podemos mejorar al país de Ecuador, etcétera, etcétera, vamos a tener mayor presencia. Entonces, vamos a ayudar al capital cultural
indudablemente del país, pero también vamos a ayudar al capital simbólico de nuestras carreras y de nuestros oficios y de lo que nosotros nos dedicamos. Entonces, este esquemita es bien interesante porque vamos viendo cómo se va haciendo el entramado, que es fundamental para ir fortaleciéndonos a los productores de leche, a los productores de papa, a los productores de cítricos o a otro tipo de productores. Por eso es tan importante, pero es ver el análisis y la síntesis. La síntesis es como en qué momento coyuntural estamos y cómo vamos ganando o perdiendo espacios. Eso es importante. Bueno, no sé si tengan, me faltan, ya habló Jorge, me faltan 3 más, a ver quién me falta de los otros 3 participantes. Por favor, díganme algo. Quiero aprovechar mi participación, que ya mero se acaba en esta bonita clase. De mi parte, estimado Ricardo, agradecerle por su tiempo con nosotros. Como decía la compañera Jennifer, bueno, también en mi caso aporta mucho en mi investigación, debido a como usted mencionó al principio, tenemos que conocer primero el campo en el que vamos a realizar nuestra investigación, conocer y saber que no estamos aislados, sino que es un conjunto o es la causa de algo, de articulaciones, ¿no? Ver a continuidad de que quizás los cambios tecnológicos, los cambios de maquinaria, de requerimientos, puede afectar en la salud, puede repercutir en las genéticas y todo esto. Y por ende también ir analizando cada uno de los capitales. Entonces, es algo que tenemos que ir siguiendo en nuestras investigaciones. Muchas gracias. Sí, fíjate que Liliana, que ahora déjame decirte que luego hay cosas todavía más turbias. A veces tú ves, me da risa y risa, tristeza, y luego a los chicos de allá en economía, en administración y todos, le dices, tú eres emprendedor, tú sal adelante, y ahí van pobres niños con puro voluntarismo, y cuando llegan, pues chocan y se los come el mercado, y por eso no duran mucho las empresas, ni las microempresas, porque a veces llegas con una ingenuidad y no te estás dando cuenta que, por ejemplo, abajo de lo que aparentemente es un sistema de distribución o un grupo de sistemas de producción, hay intereses, hay gente que domina, hay gente que tiene el monopolio, y esa parte no la dicen y no la denuncian por miedo, por lo que sea, o por ignorancia también pasa. Entonces, sí es importante que nosotros no solamente veamos, parece que es un entramado natural y uno dice, ah, sí, es muy fácil, mira, no, es que atrás están, por ejemplo, los grandes productores de leche, los grandes distribuidores de leche, los productores de queso, etcétera, etcétera. Entonces, hay una parte que en el entramado también tenemos que bajar un poquito a esa punta del iceberg para entender qué es lo que pasa y cuál es su dinámica, que a veces no es muy social o no es muy buena culturalmente, y que se da también en nuestros intereses particulares, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Sí, Liliana, efectivamente. Entonces, lo que estoy diciendo es que también hay que ver abajo de la punta del iceberg, porque abajo de la punta del iceberg puede haber intereses económicos y todo, y claro, nuestro gran reto es ver cómo lo podemos subsanar, cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos superar, etcétera. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, Liliana. Estimados compañeros, lamentablemente voy a tener que decirles que pues la plática tiene que llegar hasta acá. Enseguida pues tenemos que ya cortar. Entonces, más bien agradecerte muchísimo, querido Ricardo, por compartir estas reflexiones, estas experiencias, estas vivencias, además, porque esto, como ustedes ven, no es un análisis solamente, digamos, académico, sino además pues es un análisis que tiene un profundo arraigo con el territorio, y cómo esta investigación desde el territorio
justamente es la que va articulando y desmenuzando las problemáticas que nosotros como investigadores de las ciencias sociales queremos nosotros ir descubriendo también para dar respuestas, digamos, para mejorar estos procesos. Entonces, más bien Estimado agradecerte. Carlos, yo también te agradezco. Nomás antes de que se me olvide y que cerremos, te pido por favor el video para poderlo yo reproducir y tener esta evidencia agradable e importante de tus chicos, de tus investigadores. Los felicito a todos. La investigación es fundamental, más que la docencia, ¿eh? Más que, bueno, claro, no puedes enseñar no puedes enseñar investigación sin docencia, pero la docencia solamente se hace replicativa sin investigación, y replicativa en el sentido peyorativo, o sea que nomás repites lo que dicen otras gentes y no ves lo que pasa en tu contexto. Pues les doy las gracias y espero el video y un abrazo a todos, y Sí, si me no te vuelven a preocupes. invitar, con mucho gusto. Te comparto el video. También si es que puedes enviarnos de esta presentación para compartir a los compañeros, sería súper bueno. Igual recuerden que en el chat de Zoom está la presentación que hablamos de la leche y el otro artículo. Y pues nos veremos la próxima clase, a la misma hora, el mismo canal, como sabemos decir. Muchas gracias, compañeros. Querido Ricardo, estimados compañeros y compañeras, nos veremos la próxima. Gracias. Muchas gracias.